Tú ya sabes que yo soy Rosario Martínez, seguro me conoces de videos anteriores. Tú ya sabes seguro que yo tengo muchos años enseñando a hacer tesis o enseñando a rehacer las tesis, en fin. Yo sé que cada tesis tiene su propia historia de vida, yo sé que cada tesis tiene muchos problemas, yo sé que cada estudiante tiene un mundo distinto respecto a sus tesis, pero muchas veces hay situaciones parecidas entre todos los alumnos que están haciendo una tesis. Y una cosa de esas parecidas es justamente los errores que cometen. Yo no sé por qué, pero hay muchísima gente que sigue cometiendo los mismos errores, a pesar que ya, obviamente yo tengo muchos videos anteriores donde les explico qué es lo que se debe hacer, pero creo que cuando uno dice qué es lo que no debes hacer, más llama la atención. Por eso ahora he querido ponerte claramente qué es lo que no debes hacer. Pero espero que me escuches, espero que me entiendas, porque por algo te pongo estos puntos, ¿ya? Mira, empezando, no puedes hacer una investigación en un lugar que no conoces. Eso, por favor, creo que es obvio, pero es indispensable que entiendas las razones. Mira, yo tengo muchos alumnos que me dicen, a ver, yo voy a hacer mi tesis, como yo no trabajo, entonces un amigo me va a prestar su empresa. Eso de que me va a prestar su empresa suena medio raro, ¿no? Es que ni siquiera es su empresa, es una empresa donde trabajan. O sea, ¿cómo piensas hacer una investigación en un lugar que no conoces? En un lugar que ni siquiera sabes qué problemas tienen. Acuérdate que cuando tú te ubiques en un lugar para hacer su estudio, tienes que decirme si vas a trabajar con personas, con cosas, con papeles, ¿sí? Tienes que decirme con qué vas a trabajar y sobre todo me tienes que decir cuál es el problema que esas personas o en esos documentos vas a encontrar. Y si tú desconoces el lugar, pues es obvio que ni siquiera vas a tener una idea clara de qué es lo que les pasa a ellos, ¿ves? Entonces, por favor, es necesario que lo entiendas. Si vas a hacer tu investigación en una empresa o en un lugar X, se supone que debes tú haber trabajado ahí. Si trabajas ahí actualmente, mejor. O quizá trabajaste ahí, de repente estudiaste en ese lugar, o de repente tú vives en ese lugar. O sea, si tú formas parte de las personas que tienen este problema en ese lugar, pues sería mucho mejor. ¿Sí? De repente son tus estudiantes, de repente son tus colegas, pero tienes que conocer el lugar, tienes que conocer a las personas que están en ese lugar para que puedas saber exactamente cuál es el problema que a esas personas les aqueja. ¿Ok? Entonces yo espero que esta parte del lugar te quede claro. Ahora, por otra parte te pongo, muchas veces suelen mezclar personas con documentos. Acuérdate siempre del AQP. La A es el adonde, ¿verdad? Ya tenemos el lugar. Pero no te olvides de la Q. La Q significa con qué o con quiénes vas a trabajar. Dime con sinceridad, en este estudio, ¿vas a trabajar con personas? O sea, son estudiantes, son tus colegas, son profesores, son los vecinos que viven en una determinada zona. ¿Quiénes son? Pero dime, ¿vas a trabajar con personas? O de repente me dices, no, ¿sabes qué? Yo trabajo con documentos. Típico caso de los contadores. Típico caso de los abogados que trabajan con las normas, los expedientes. ¿Sí? O típico caso también de los economistas que trabajan con datas, ¿verdad? Entonces, quiero que me aclares. Tú vas a trabajar con esos documentos, con historias clínicas, con expedientes o con literatura quizá, o vas a trabajar con personas. Pero no mezcles, ¿sí? No me digas, ¿sabes qué? Yo trabajo con estas personas, pero también de pasadita. No, acá no hay nada de pasadita. Quiero que me entiendas ese término, porque aquí en el Perú usamos mucho ese término cuando decimos, voy a trabajar con estas personas, pero también, no, acá no hay también. Acuérdate que tienes una sola muestra, ¿sí? Tienes una sola población.
¿Tu población está conformada por personas o tu población está conformada por documentos? Pero no mezcles las dos cosas, ¿ok? Espero que te quede claro y espero que me hagas caso, porque yo siempre les digo, pero nuevamente vuelvo a ver las tesis con ese problema, ¿ya? Otro grave problema que siempre encuentro, y lo curioso es que ni siquiera es porque los alumnos quieren, sino porque los profesores son los que insisten, que tomen cuestionarios, pero también entrevistas. Entonces yo sigo molestándome con los asesores, con los profesores, porque los obligan a los estudiantes a usar las dos cosas. Entonces sale un estudio, un mixto medio raro, de verdad. ¿Por qué te digo medio raro? Porque muchas veces las variables las han medido dos veces, con cuestionario pero también con entrevista. O a veces toman cuestionario a las personas, porque obviamente si tú tomas cuestionario es porque estás trabajando con personas, ¿no? Pero luego terminas tomando entrevistas a otras personas que no son las que tienen el problema. Es como que me digas, yo voy a hacer mi estudio con estudiantes, ya, los alumnos. ¿Qué problema tienen los alumnos? En fin, no sé, rendimiento académico, te digo un ejemplo. A ellos les tomas cuestionarios, ¿sí? ¿Por qué a ellos? Porque son ellos los que tienen el problema. Creo que es obvio, ¿verdad? Si yo trabajo con este grupo de gente, se supone que a ese grupo de gente tengo que tomarles los cuestionarios, las entrevistas o lo que sea, pero a ese grupo de gente, ¿no es cierto? Porque yo he partido de un problema que ese grupo de gente tiene. Entonces viene la pregunta del millón. Si yo estoy trabajando con ese grupo de gente, ¿por qué tengo que tomar una entrevista a otro grupo de gente? A ver, pensemos, ¿por qué? Yo sé que algunos profesores me dicen, no, pero es que es necesario, es importante, es bueno entrevistar a otras personas para saber su opinión. Entonces yo vuelvo. ¿Es necesario? Te pregunto, a ver, piensa, analiza. Tú me has dicho que este grupo de gente tiene este problema. ¿Es muy necesario que entrevistes a otra persona para saber qué opina respecto a este problema? No sé, a ver tú qué piensas. ¿Es indispensable? O sea, si estamos hablando de estudiantes, ya, son estudiantes que tienen bajo rendimiento, ya, yo entrevisto a un docente, por ejemplo, ya, porque sí, me dices, bueno, saber qué opina. ¿Qué te va a decir el docente? El docente en algún momento te va a decir, bueno, en realidad los estudiantes tienen bajo rendimiento porque yo no les enseño bien. No te va a decir eso. ¿Qué te va a decir el docente? Estos estudiantes tienen bajo rendimiento porque no estudian, porque están todo el día en internet, porque están metidos en las redes sociales, porque los padres de familia no ayudan. O sea, te va a dar razones que ya las sabes, le va a echar la culpa a otras personas, pero ellos nunca te van a decir, pues en realidad ellos tienen bajo rendimiento porque yo no uso las estrategias adecuadas. No te van a decir eso. Entonces vuelvo con lo que te decía. Es realmente indispensable, importantísimo para tu estudio, meter a otras personas para saber simplemente qué opinan. Si tú me dices, mira, ¿sabes qué? La opinión de esa persona X, o sea, una entrevista, es muy importante, respetaré tu opinión, ¿ya? Pero insisto, o tomas cuestionario o tomas entrevista, por favor. O es cuantitativo tu enfoque o es cualitativo. Si me vas a hacer un estudio mixto, dime por qué. O sea, entiéndeme por qué. Tú me dices, yo tomo cuestionario a estas personas, bien, pero voy a tomar entrevista a otra persona, ¿por qué? Explícame por qué vas a tomar entrevistas a otras personas que no son las que tú me dijiste que tenían el problema. Dame una razón valedera para eso, ¿sí? Ahora, que tú me digas, mira, yo tengo dos variables, una la mido así y la otra la mido así, perfecto. Mientras tú sepas lo que estás haciendo, perfecto, ¿sí? Pero no me hagas la mezcla porque otra persona te dijo. Yo quiero que tú pienses, yo quiero que tú analices qué tan necesario es
que hagas una entrevista a una persona X, ¿ok? Ahora, otro detalle sumamente importante. Si tú no sabes cómo se mide tu variable o tus variables desde el comienzo, créeme, después vas a tener serios problemas. Mira, desde el momento que tú me dices, yo voy a analizar este problema, inmediatamente debes ver, ¿y cómo se mide esta variable? Esta variable se medirá con cuestionario. ¿Será un cuestionario que ya existe o es un cuestionario que yo lo debo crear? O de repente cae mejor una entrevista. O sea, depende de ti. Pero tú tienes que tener claro desde el comienzo cómo vas a medir tus variables. No es justo que tú me digas, ya, este es mi título, sí, estas son mis variables, ya busqué antecedentes, ya hasta marco teórico inclusive ya tengo. Y después llegas al último capítulo de la metodología, ¿cómo se miden las variables? Pregunta del millón, ¿cómo se miden las variables? No, o sea, no puedes avanzar sin tener claro esto, ¿ya? Esto que te estoy diciendo, tienes que tenerlo claro al inicio. O sea, apenas dices, este es el tema y esto es lo que pienso hacer, ahí nomás, inmediatamente debes pensar eso, ¿ya? Yo te doy un pequeño alcance. Por ejemplo, si tú me dices, yo voy a medir mi variable con un cuestionario, está bien. Me imagino que vas a buscar en internet otras tesis con esa variable y vas a ver qué cuestionarios han usado. Claro, eso está muy bien. Pero seguro que vas a encontrar varios cuestionarios. Vamos a suponer que tú me digas, yo encontré tesis que hay 5 cuestionarios que han usado. Bien. De los 5 dime, ¿cuál eliges? Ya, yo me voy a quedar con el cuestionario X. Cuando vayas a sustentar, es obvio que una de las preguntas de la sustentación va a ser esta. ¿Por qué elegiste este cuestionario? ¿Por qué no otro? ¿O es que es el único que hay? Entonces tú vas a tener que explicar que obviamente no es el único cuestionario que hay. Has encontrado 5. O sea, en realidad nadie sabe cuántos cuestionarios habrá. O sea, puede haber 100 como puede haber 1.000.000. Nadie lo sabe. Tú tienes que decir siempre, yo he encontrado 5. Supongamos que son 5 cuestionarios. He encontrado, usa siempre ese término, ¿ya? Puede haber más, es posible. Pero de todos los estudios que yo he revisado, he encontrado, supongamos que son 5 cuestionarios. De los 5, yo he preferido quedarme con este. ¿Por qué? Porque, no sé, de repente es el más moderno, o de repente es el más antiguo, de repente es el más utilizado, o es el que tiene las dimensiones más cerca a mi estudio. Explicarás las razones, ¿ok? Pero esa sí es una pregunta de cajón, ¿ya? Entonces, no entres a internet a buscar otras tesis y digas, encontré un cuestionario ya, y ese de frente lo utilizas. No, busca, averigua, ¿ya? De ser posible, tiene que ser un cuestionario que tenga mucha relación con el tipo de gente al que tú vas a utilizar, o sea, tu muestra. Supongamos que tú me digas, yo voy a tomar un cuestionario a escolares de secundaria. Encuentras un cuestionario que también ha visto escolares de secundaria, pues lo tomas. Pero si encuentras un cuestionario que fue tomado a trabajadores de una empresa, es obvio que no cae, ¿ves? No calza. No calza con tu estudio, porque entre trabajadores de una empresa y escolares de secundaria, pues obviamente hay una diferencia enorme, ¿ya? Entonces, fíjate bien en eso. No vaya a ser que estés tomando un cuestionario que normalmente se usa para adolescentes y tú lo estás usando para padres de familia, ¿ya? Ten mucho cuidado con eso. Si no encontraras un cuestionario adecuado para tu muestra, pues tendrías que crearlo, que tampoco es nada difícil, no te preocupes, no hay nada imposible, ¿sí? Se crea un cuestionario y te evitas el problema, ¿ok? Ahora bien, otra forma de medir tu variable. A ver, aparte del cuestionario, obviamente puede ser entrevistas, puede ser otra forma, pero yo quiero que tú tengas claridad en tus pensamientos. Supongamos, son 100 personas. Obviamente a 100 personas les tienes que tomar cuestionario,
No puedes tomar entrevista a 100 personas. Pero si tú me dices, ¿sabes qué? En la empresa que yo voy a hacer mi estudio, en el área de contabilidad, supongamos, hay 5 personas. No vas a tomar cuestionario a 5, ¿verdad? O sea, para tomar cuestionario, tú necesitas una cantidad determinada de personas. No puedes tomar cuestionarios, como decimos comúnmente, a 4 gatos, ¿ya? Para tomar un cuestionario necesitas por lo menos 30, 40 personas, porque si no, no es una muestra significativa y estadísticamente no te va a salir nada representativo, ¿sí? Pero si tú desde el comienzo me dices, mira, ¿sabes qué? Acá solamente hay 10 personas, pues de hecho que a 10 personas no vas a tomar cuestionario, vas a tener que tomar entrevistas. Pero no solamente por eso, yo quiero que tú me entiendas por qué tienes que tomar cuestionario o por qué vas a tomar entrevistas. ¿Por qué? Tienes que entender bien la razón. Si vas a tomar entrevistas, yo siempre te sugiero lo siguiente. Se supone que lo que vas a obtener o lo que estas personas te van a decir es algo que no lo vas a encontrar en otro sitio. Acuérdate de esto, ¿sí? Repito, se supone que la información que esa gente te va a dar en las entrevistas, tú no la vas a encontrar en otra parte. Por eso estás haciendo entrevistas, porque vas a medir percepción, porque esa persona te va a dar su opinión, sus emociones, ¿sí? Lo que piensa, lo que siente. Si eso es importante para ti, entonces tomarás entrevistas, ¿ya? Pero no quiero que tomes cuestionario o entrevista así al azar, como quien dice, bueno, da lo mismo. No, no da lo mismo. No da lo mismo, ¿sí? Entonces, desde el comienzo debes saber esto, porque si no, créeme, después vas a tener muchos, pero muchos problemas. Y un detalle más que quiero agregar acá es el siguiente. A mí me gustaría que cuando vayas a hacer tu tesis, tengas claro cuál es tu población y cuál va a ser tu muestra, ¿sí? Porque mira, si no tienes claro esto desde el comienzo, o sea, desde la primera idea que tienes de hacer tu estudio, después te vas a complicar. Porque después te va a pasar que tú me dices, ah, sí, voy a tomar el cuestionario, y al final te das con la sorpresa que eran 5. No puedes tomar cuestionario de 5, ¿ya? De una vez, tú me dices, yo voy a trabajar con personas, ¿ya quiénes son? ¿Cuántos son? Yo voy a trabajar con estudiantes de quinto y medio de un colegio, ¿ya? ¿Y cuántos son? Son 15. Junta, pero no puedes trabajar con 15, junta con otro, de repente hay varias aulas de quinto, de repente hay turno de mañana, tarde, noche, entonces fíjate bien, ¿ya? Pero población, acuérdate, si vas a tomar cuestionario, no pueden ser menos de 30 o de 40. Además, tienes que tener en cuenta que hay mucha gente que no quiere formar parte del estudio y que no los puedes obligar. Además, cuando estás en un colegio, esos chicos son menores de edad. Tú sabes que necesariamente te tienen que entregar el consentimiento informado por parte de sus padres. Y si son 20 y al final no te llevan esa hojita de consentimiento informado, ¿qué haces? O sea, te quedas con una población mucho menor. Entonces ya no podrías tomar cuestionario y ya tendrías que hacer un cambio. ¿Ves? Entonces por eso, desde el comienzo dime, ¿cuántos son? Si tú me dices, mira, son 100, perfecto. Trabaja con todos, no necesitas sacar muestra con 100. Pero si tú me dices, ¿sabes qué? Estos son 200. Yo te haré la pregunta, ¿puedes trabajar con los 200? No, me dices es mucho, entonces sacas muestra. Pero si me dices, sí, en realidad yo puedo trabajar con todos, trabaja con todos, ¿ya? Siempre es mejor trabajar con todos o antes de coger una pequeña muestra. Entonces, estos son algunos detalles de los que tienes que tener en cuenta. No quiero que cometas estos errores porque yo los veo a diario en los estudiantes que yo reviso. En las tesis que yo reviso, suelo encontrar acá muchísimos problemas. Y la gente, créeme, no tiene claro eso que te estoy diciendo. ¿Dónde vas a hacer el estudio? Me dicen, sí, en la empresa tal. Y ahí, ¿tú conoces, tú trabajas o trabajaste ahí? Los mismos problemas de siempre. O yo trabajé en este lugar, pero hace 20 años.
pues las cosas habrán cambiado, ¿no te parece? ¿Ya? No mezcles, ya te dije, no mezcles el cuestionario o entrevistas, tienes que saber cómo vas a medir tus variables, tienes que elegir bien o saber bien cuántas personas son para hacer el estudio. Yo creo que con estos detalles que tengas en cuenta para no cometer errores más adelante, te van a poder ayudar. ¿Ok? Bueno, tú ya sabes que yo soy Rosario Martínez y sabes también que siempre suelo hacer talleres presenciales acá en la ciudad de Lima, así que si tú deseas participar de alguno de ellos, pues simplemente dale clic al enlace y estaremos contigo. ¿Ok? Muchas gracias.